Hola, ¿cómo les va? Nuevamente acá con ustedes para compartir un video de un tema muy importante de química. Hoy vamos a hablar de los cambios energéticos en las reacciones químicas. Primero que todo, recordemos que las reacciones químicas siempre van acompañadas de cambios energéticos. Es decir, que siempre que ocurre una reacción química, se puede liberar energía o se puede absorber energía. En las reacciones químicas, eh, la energía se manifiesta en forma de calor. Entonces, hay reacciones químicas donde se libera calor y hay reacciones químicas donde se absorbe calor. Entonces, tenemos dos tipos de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Una reacción endotérmica es la que absorbe calor, energía en forma de calor. Reacción exotérmica, la que libera energía en forma de calor. Bueno, ya tenemos entonces los dos primeros conceptos, eh, reacción exotérmica y reacción endotérmica. Muy bien, un concepto que vamos a tener aquí en cuenta cuando hablamos de cambios energéticos en las reacciones químicas es el concepto de entalpía. La entalpía la vamos a representar por la letra H mayúscula. ¿Qué nos va a indicar la entalpía? Es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su medio ambiente a presión constante. Señalemos acá esa definición para tenerla en cuenta y no olvidarla. La entalpía es la cantidad de energía que un sistema intercambia con su medio ambiente a presión constante. Bueno, un segundo concepto que hay que tener en cuenta acá es el de calor de reacción. Entonces, el calor de reacción lo representamos por el símbolo delta H, que acá estoy representando, delta H. El calor de reacción tiene sus unidades. Las más usuales pues son kilojulios y kilocalorías. El calor de reacción nos puede indicar la cantidad de calor que se libera o se absorbe en una reacción química. Matemáticamente, el calor de la reacción lo podemos obtener a partir de esta expresión. Entonces, entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Es decir, el calor de reacción lo podemos obtener a partir de la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces volvamos nuevamente. Decíamos que existen dos tipos de reacciones, reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Acá les presento una primera reacción química con su calor de reacción, que dice que es menos 890 kilojulios. Observamos que el signo es menos. Cuando el calor de reacción tiene un valor negativo, podemos estar seguros que esa reacción es exotérmica. Ojo. Ahora, tenemos una segunda reacción acá, miren. Una segunda reacción química con su calor de reacción, pero en este caso su calor de reacción es positivo, 188 kilojulios. Eso nos indica que la reacción es endotérmica. Bueno, este valor de calor de reacción para esta ecuación química, que es más 188 kilojulios, ese valor es exactamente cuando estas sustancias reaccionan en el estado en que se encuentran y en las cantidades exactas en las que están reaccionando. Ojo, si miramos la ecuación inicial que tenemos acá, miren, tiene un calor de reacción de menos 890. Ese calor de reacción solo es cuando esta sustancia se encuentra, miren, en los estados gaseosos y el agua en estado líquido. Si cambia uno de estos estados de estas sustancias, inmediatamente este valor de calor de reacción va a cambiar. Este valor también de calor de reacción de menos 890 se da exactamente cuando reacciona una mol de metano con 2 moles de oxígeno
y se produce una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Si la cantidad de una de estas sustancias cambia, el valor del calor de reacción también va a cambiar. Otra cosita muy importante a tener en cuenta del calor de reacción es que el calor de reacción es una propiedad extensiva. ¿Por qué extensiva? Porque depende de la cantidad de sustancia. Ojo, acá se produjeron 2 moles de agua, ¿cierto? Pero si se producen 4 moles de agua, el valor del calor de reacción se va a duplicar. Se duplicaron las moles de agua que se produjeron, también se tiene que duplicar el valor del calor de reacción. Por eso es una propiedad extensiva, porque depende de la cantidad de sustancia. Muy bien. En la figura de acá abajo observamos una representación de una reacción exotérmica en la parte izquierda, donde vemos, mire, cómo se libera energía en forma de calor y nos dice que la sustancia que está en el recipiente, dice, se calienta más caliente que afuera. En la figura de la derecha observamos la representación de una reacción endotérmica. Entonces, ¿cómo absorbe calor? Bueno, para ser como más exactos en ejemplos de reacciones exotérmicas y endotérmicas, una reacción exotérmica podríamos decir cuando nosotros encendemos una veladora. Al encender una veladora se está liberando calor. Esa es una reacción exotérmica. Una reacción, ejemplo de una reacción endotérmica, muy familiar para nosotros, es la fotosíntesis. Para que se lleve a cabo el proceso de la fotosíntesis necesita de la energía solar. Es una reacción endotérmica. Bueno, entonces, como ya tenemos bien claro la diferencia entre una reacción exotérmica y una reacción endotérmica, vamos a mirar acá la reacción exotérmica y su calor de reacción. Bueno, vamos a centrarnos acá en esta ecuación química con su calor de reacción. Observen que el valor del calor de reacción es negativo. Entonces eso me indica que esto es una reacción exotérmica, como ya lo había hecho al iniciar. Acá en la parte de abajo vemos otra reacción, pero vemos que le suman el calor de reacción en los productos. Esto es otra forma de representar una ecuación química con su calor de reacción. Cuando le suman el calor de reacción en los productos, eso indica que es una reacción exotérmica. Bueno, volvamos acá a la primera reacción que estamos mostrando, que estamos diciendo que tiene un calor de reacción de menos 890 kilojulios. Nos vamos a centrar en esta cantidad. Es un valor negativo, ¿cierto? Menos 890, una reacción exotérmica. Pero ¿cómo fue que obtuvimos ese valor? Ese valor se obtuvo de aplicar esta expresión. Calor de reacción, entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Los productos acá son estos, ¿cierto? Que estoy señalando. Los reactivos acá son estos, los que están antes de la flecha. Entonces, para que el calor de reacción sea negativo, es porque la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Así de sencillo, mire. La entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactivos. Por eso el calor de reacción es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nosotros podemos acá realizar una representación gráfica de una reacción exotérmica. Entonces, vamos a hacer la representación gráfica de esta reacción que estoy señalando del hidrógeno con el cloro para producir ácido clorhídrico, que es una reacción exotérmica. Entonces, en el eje horizontal estamos representando el tiempo que transcurre
durante ese proceso de la reacción química. En el eje vertical estamos mostrando el aumento de entalpía durante el proceso de la reacción química. Como estamos representando acá, vamos a representar gráficamente una reacción exotérmica. Entonces, la entalpía de los reactivos tiene que ser mayor. Ojo, la entalpía de los reactivos es mayor. Miren, si están en la parte de arriba, reactivos, el hidrógeno con el cloro reaccionan para producir unos productos que son ácido HCl, ácido clorhídrico. Miren, los productos tienen menor entalpía que los reactivos. Esta diferencia en entalpía con esta flecha doble, ese es el calor liberado durante el proceso. Entonces, que quede claro, esta reacción exotérmica, la entalpía de los reactivos es mayor que la entalpía de los productos. Muy bien. Vamos a mirar ahora entonces una reacción endotérmica con su calor de reacción. Entonces, acá mostramos una reacción endotérmica con el calor de reacción de más 188 kilojulios. Como el valor del calor de reacción es positivo, podemos estar seguros que es una reacción endotérmica. Otra forma de representar una reacción endotérmica con su calor de reacción es, mire, la que estoy señalando. ¿Qué estamos haciendo acá? Mire, el calor de reacción, ojo, mire muchachos, el calor de reacción lo estamos sumando en los reactivos. Cuando era una reacción exotérmica, el calor de reacción lo sumábamos en los productos. Entonces, tenemos dos formas de representar una reacción endotérmica con su calor de reacción. Esta y esta otra. Cualquiera nos indica que es una reacción endotérmica. Ahora, miremos por qué el valor de la entalpía de calor de reacción en una reacción endotérmica es positivo. Muy sencillo, porque la entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos. Por eso el calor de reacción en una reacción endotérmica es positivo. Bueno, ahora vamos a mirar la representación gráfica de esta reacción endotérmica. Nuevamente en el eje horizontal tenemos el tiempo que transcurre la reacción química. En el eje vertical el aumento de entalpía de abajo hacia arriba. Entonces en una reacción endotérmica dijimos que los reactivos tienen menor entalpía. Mire, nitrógeno y oxígeno. Estamos tomando la primera reacción química. Mire, nitrógeno y oxígeno tienen menor entalpía que el producto que se está obteniendo de esa reacción química. Esta diferencia de entalpía que lo estoy mostrando con esa doble flecha en rojo es el calor que se absorbe durante la reacción química. Muy bien, entonces fíjense que es lo contrario a la reacción exotérmica. Muy bien, ahora vamos a mirar acá otra forma de representar una reacción exotérmica en el cual vamos a poder encontrar algunos datos muy importantes que ocurren durante el proceso de una reacción. Entonces vamos a poder determinar la entalpía de los reactivos y productos, el calor de reacción, la energía de activación directa y la energía de activación inversa. Bueno, entonces vamos a empezar acá con una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica, entonces recuerde que una reacción exotérmica siempre la entalpía de los productos es menor y la entalpía de los reactivos es mayor. Entonces el calor de reacción siempre va a ser menor que cero. Es decir, el calor de reacción va a ser negativo. No olvidemos, eso es lo que estoy señalando ahí. Mire. En una reacción exotérmica, el calor de reacción es menor que cero y por eso siempre tiene un valor negativo.
Bueno, entonces la representación gráfica de esta reacción exotérmica en el eje horizontal observamos el desarrollo de la reacción de izquierda a derecha y en el eje vertical el aumento de energía de abajo hacia arriba. En la parte izquierda estamos indicando las sustancias que inician la reacción, los reactivos. Y en la parte derecha estamos mostrando los productos o sustancias que se obtienen de esta reacción. Entonces, si nosotros miramos en esta gráfica, nosotros podemos determinar la entalpía de los reactivos. Ojo, la entalpía de los reactivos, mire, serían 10 kilocalorías. En este caso estamos hablando de kilocalorías, ¿cierto? Mire, 10 kilocalorías. La entalpía de los productos, mire, 5. Entonces, la entalpía de los productos sería 5. Observen que ese dato lo estamos extrayendo nosotros de la gráfica que estamos observando. Mire, entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. También de acá podemos obtener la energía de activación. Pero primero que todo, ¿qué es la energía de activación? La energía de activación es la energía que hay que suministrar para que una reacción se inicie. Eso es lo que llamamos energía de activación, energía necesaria que hay que suministrar para que la reacción entre dos sustancias se inicie. A eso es lo que llama energía de activación. A través de esta gráfica nosotros podemos determinar la energía de activación para la ecuación química que estamos representando. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? De la resta del complejo activado menos la entalpía de los reactivos. Mire, de la resta complejo activado menos la entalpía de los reactivos. ¿Qué es el complejo activado? Cuando, que acá lo estamos señalando. El complejo activado es un estado intermedio de la reacción química que es de muy corta duración y es cuando alcanza el máximo nivel de energía durante el proceso. A eso es que llamamos el complejo activado. Entonces, el complejo activado para esta reacción que estamos mostrando acá es es de 25 kilocalorías, ¿cierto? Y la entalpía de los reactivos es 10. Entonces, hacemos la respectiva resta, entonces nos daría energía de activación 25 kilocalorías menos 10 kilocalorías daría 15 kilocalorías. También nosotros podemos determinar la energía de activación inversa, ¿cierto? De la energía de activación inversa, ¿cómo la vamos a determinar? El complejo activado menos la entalpía de los productos. Entonces, en este caso, el complejo activado es 25 kilocalorías menos la entalpía de los productos, que es 5. Entonces, eso nos daría una energía de activación inversa igual, ojo, 25 menos 5 daría 20 kilocalorías de energía de activación inversa. Y finalmente, a partir de esta representación gráfica de una reacción exotérmica, entonces nosotros podemos determinar el calor de reacción. Entonces recuerden que el calor de reacción se representa por el símbolo delta H y matemáticamente es entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Observamos que la entalpía de los productos es 5 kilocalorías y la entalpía de los reactivos es 10 kilocalorías. Entonces, si nosotros realizamos esa resta, obtenemos un resultado, miren, de menos 5 kilocalorías. Como el resultado es negativo, podemos entonces acá confirmar que esta es una reacción exotérmica. Entonces, por favor, esta es la gráfica que corresponde a una reacción exotérmica. Muy bien, este mismo proceso ahora lo vamos a realizar para una reacción endotérmica. Entonces, acá también en esta gráfica vamos a determinar la entalpía de los reactivos, entalpía de los productos, el calor de reacción, la energía de activación directa, energía de activación inversa. Entonces, recordemos que para una reacción endotérmica, la entalpía de los productos va a ser mayor que la entalpía de los reactivos. Por lo tanto, el calor de reacción siempre va a ser mayor de cero. Es decir, va a ser un número positivo, ¿cierto? Ojo, en una reacción endotérmica, el calor de reacción
es mayor que 0, es decir, siempre va a ser un valor positivo. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis de la gráfica que nos está mostrando acá el desarrollo de la reacción en el eje horizontal y en el eje vertical el aumento de la energía de abajo hacia arriba. Entonces la reacción se inicia acá a la izquierda. Entonces acá nos habla de la entalpía de los reactivos, que es igual a 10. Y acá a la derecha nos está hablando de la entalpía de los productos, que es igual a 15, ¿cierto? Entonces, mire, la entalpía de los reactivos serían 10 kilocalorías. La entalpía de los productos serían 15 kilocalorías. Muy bien. Ahora, también yo puedo determinar acá la energía de activación. Entonces, pero la energía de activación, recuerde que dijimos que la determinamos de la resta del complejo activado menos la entalpía de los reactivos. Es decir, de menos 25 kilocalorías menos 10 kilocalorías. Entonces, eso nos va a dar una respuesta de 15 kilocalorías. Esa es la energía de activación para esta reacción endotérmica. También acá podemos determinar la energía de activación inversa, que como ya lo dijimos, es la resta del complejo activado al complejo activado menos la entalpía de los productos. Complejo activado 25 kilocalorías y la entalpía de los productos 15 kilocalorías. Si hacemos esa operación, entonces vamos a obtener el siguiente resultado. Mire, ojo, energía de activación inversa, 25 menos 15 daría 10 kilocalorías. Finalmente podemos determinar el calor de reacción, que como nos lo está indicando acá, mire, es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Entalpía de los productos 15 kilocalorías y la entalpía de los reactivos 10 kilocalorías. Entonces, al realizar esa resta, obtenemos un valor de 5 kilocalorías. Como el calor de reacción dio positivo, eso nos confirma que esta gráfica corresponde a una reacción endotérmica, que no debemos confundirla con la gráfica de una reacción exotérmica. Bueno, ahora vamos a mirar acá la relación existente entre energía de activación y los catalizadores. Ya dijimos que era la energía de activación, que es la energía necesaria que hay que suministrar para que una reacción se inicie. Los catalizadores, también hemos hablado en clases anteriores. Recordemos que un catalizador es una sustancia que se agrega a una reacción química para aumentar la velocidad de la reacción química. Mas, sin embargo, tengamos en cuenta que los catalizadores nada tienen que ver con las sustancias que se van a producir. Solo hacen o su función es acelerar la velocidad de una reacción química. Entonces, acá estamos mostrando el desarrollo de una reacción química. Entonces, nuevamente estamos mostrando acá, miren, la energía de entalpía de los reactivos, la entalpía de los productos, el complejo activado. Pero acá estamos mostrando dos reacciones. Ojo, observen. Observen la curva punteada. La curva punteada corresponde a una reacción sin catalizador. Y la curva de línea continua corresponde a una reacción sin catalizador. Ojo, repito, miren, la curva de línea continua corresponde a una reacción sin catalizador y la curva de la línea punteada corresponde a una reacción con catalizador. Entonces, vamos a comparar la energía de activación cuando la reacción se realiza sin catalizador y con catalizador. Sin catalizador, observen, miren, sin catalizador. Ojo muchachos, miren, la energía de activación. Con catalizador, mire, la energía de activación disminuye, ¿cierto? Mire, con catalizador. Por lo tanto, la forma en que actúa un catalizador, la forma en que actúa un catalizador dentro de una reacción química es disminuyendo la energía de activación.
De esa forma es que actúan los catalizadores dentro de una reacción química, disminuyendo la energía de activación. Ojo con eso. Ahora, hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta es la reacción. Ojo, cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta es la reacción. Y cuanto menor sea la energía de activación, más rápida será la reacción. Ojo, dos cositas muy importantes que hay que tenerlas acá en cuenta. Mire, cuanto menor sea la energía de activación, más rápida es la reacción. También vamos a tener en cuenta que en las reacciones endotérmicas se requiere mayor energía de activación, mientras que en las reacciones exotérmicas se requiere, ojo, mayor energía de activación. Repito nuevamente, la energía de activación en las reacciones endotérmicas es mayor que en las reacciones exotérmicas. Muy bien, con todos estos conceptos que hemos dado acerca de este proceso, vamos a ir a la parte práctica. Vamos a desarrollar acá 4 ejercicios relacionados con lo que hemos descrito. Bueno, el primero lo tenemos acá. Vamos a leerlo. Dice, teniendo en cuenta la siguiente ecuación química. Entonces, observen la ecuación química. Observamos que el calor de reacción es negativo. Eso nos indica que estamos hablando de una reacción exotérmica. Muy bien. Observamos que la reacción química está correctamente balanceada. 2 magnesios en los reactivos, 2 magnesios en los productos, 2 oxígenos en los reactivos, 2 oxígenos en los productos. Balanceada correctamente. Dice acá, calcular la cantidad de calor transferido cuando se queman 3.55 gramos de magnesio a presión constante. Ojo, la cantidad de calor transferido. Como estamos hablando de una reacción exotérmica, entonces la cantidad de calor liberado. Ojo, cuando se queman 3.55 gramos de magnesio. A ver, vámonos para la ecuación química. Recordemos que la ecuación química la podemos interpretar en términos de gramos, entonces necesitaríamos los pesos atómicos de los elementos que están en la ecuación química. También la podemos interpretar en términos de moles. Entonces yo diría 2 moles de magnesio reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de óxido de magnesio. La cantidad de magnesio que me están dando acá, me la están dando en gramos, ¿cierto? Pero trabajemos la ecuación química con moles. Entonces, pasemos estos gramos de magnesio, vamos a pasarlos a moles, ¿cierto? Entonces decimos acá, el factor de conversión, nosotros entonces necesitamos el peso atómico del magnesio que es 24.31. Del factor de conversión, una mol de magnesio equivale a 24.31 gramos, ¿cierto? De esta manera, mire, eliminamos gramos de magnesio del denominador, lo eliminamos con gramos de magnesio del numerador y nos van a quedar moles de magnesio. Entonces ya tengo los moles de magnesio. Entonces ahora sí puedo hacer el proceso con moles, ¿cierto? Según esta ecuación química, observamos que, miren, las sustancias implicadas acá, mire, el magnesio, 2 moles de magnesio, ojo, mire, lo voy a poner acá en rojo, 2 moles de magnesio, ojo, para que reaccionen las 2 moles de magnesio, se van a liberar 1204 kilojulios, esa es la energía que se va a liberar, mire. Con esto cuadramos el factor de conversión, partiendo de los 0,146 mol, ¿cierto? De 0,146 mol de magnesio, eh, vamos a realizar el factor de conversión teniendo en cuenta, miren, 2 mol de magnesio liberan 1204 kilojulios. Entonces, acá nos es conveniente colocar los kilojulios en el numerador para poder eliminar ciertas unidades. Entonces, eliminamos moles de magnesio, los vamos a eliminar
moles de magnesio, lo eliminamos con estas moles de magnesio y nos va a quedar la respuesta en kilojulios. Ojo, multiplicando y dividiendo, tenemos una respuesta de menos 87,89 kilojulios. Esa es la cantidad de calor o energía que se libera cuando se queman 3,55 gramos de magnesio. Muy bien, listo el ejercicio. Vamos a un segundo ejercicio que tenemos acá organizado. Entonces, en este segundo ejercicio nos habla nuevamente de la misma ecuación química, que es exotérmica. Dice ahora, ¿cuántos gramos de óxido de magnesio se produce durante un cambio de entalpía de menos 234 kilojulios? Entonces, este ejercicio es prácticamente lo contrario al anterior. Nos están dando acá la cantidad de calor que se libera y nos están preguntando los gramos de óxido de magnesio. Miren, los gramos de óxido de magnesio que se van se van a producir. Muy bien, entonces acá tenemos que partir de la cantidad de calor liberado, que es de menos 234 kilojulios. Siempre vamos a partir de la cantidad dada. Cuadramos el factor de conversión ahora entre las sustancias implicadas, ¿cierto? Miren, que son esta, vamos a escribirla acá de rojo para que no se nos olvide, esta, y el calor de reacción, que es de menos 1200 kilojulios. Ojo, mire, con esto cuadramos el factor de conversión. Pero acá serían 2 moles, ¿cierto? Pero resulta que como la respuesta nos lo están dando en gramos, pues trabajemos con gramos. Entonces, ¿cómo hacemos? Peso atómico del magnesio es 24,31 más el oxígeno, peso atómico del oxígeno es 16, daría 40,31. Pero como hay un coeficiente de 2, multiplico por 2 y me da 80,62. Ojo, 80,62 gramos de óxido de magnesio, ojo, liberan 1204 kilojulios. Entonces acá eliminamos kilojulios del denominador, eliminamos kilojulios del numerador y nos quedan los gramos de óxido de magnesio. Entonces, cuando se libera esta cantidad de calor, menos 234 kilojulios se liberan, entonces es porque se producen 15,66 gramos de óxido de magnesio. Muy bien, ya queda listo el segundo ejercicio, nos faltan aún 2 ejercicios más. El tercer ejercicio dice, teniendo en cuenta la siguiente ecuación química. Entonces, nuevamente, la misma ecuación. Esta ecuación, como ya dijimos, es una ecuación exotérmica, una reacción exotérmica, libera energía. Ahora nos dice, ¿cuántos kilojulios de calor son absorbidos cuando se descomponen 40,31 gramos de óxido de magnesio en magnesio y oxígeno? Ojo acá, miren. La reacción que tenemos acá es una reacción de síntesis. Ojo, a partir de un elemento llamado magnesio y el oxígeno se forma una sustancia más compleja que es el óxido de magnesio y se liberan 1204 kilojulios. Ahora nos están hablando del proceso contrario, de la descomposición, ojo, de la descomposición de esta sustancia en sus componentes que son magnesio y oxígeno. Entonces, escribamos la reacción de la manera como debe ser, ¿cierto? Mire, es una reacción de descomposición. Mire, ¿cuántos kilojulios de calor son absorbidos cuando se descomponen o se descompone? Mire, 40,31 gramos de óxido de magnesio en magnesio y oxígeno. Ojo, pero el calor de reacción acá, ¿cómo va a ser? Va a tener el mismo valor. Ojo, lo único es que si en la anterior reacción, que era una reacción de síntesis, se libera energía,
en este proceso, que es una reacción de descomposición, es el proceso contrario, entonces se absorbe energía y por lo tanto el calor de reacción tiene el mismo valor, pero ahora es positivo, porque acá se absorbe, mire, ojos, son absorbidos, mientras que en la anterior eh, se libera energía en forma de calor, acá no, acá se absorbe, ¿cierto? Por lo tanto, ojo, mire, ahí tenemos la ecuación química con su calor de reacción, pero en este caso el valor de calor de reacción es el mismo, pero lo que cambia es el signo. Entonces, ahora sí partimos de los 40.31 gramos de óxido de magnesio. Vamos a partir de esa cantidad, ¿cierto? Buscamos entonces el factor de conversión. Mire, está entre el óxido de magnesio, vamos a escribirlo acá en rojo, y el calor de reacción, que ahora es positivo, ¿cierto? Entonces cuadramos el factor de conversión, ¿cierto? Como estamos trabajando, ojo en gramos acá, esto tenemos que trabajarlo en gramos, ¿cierto? Entonces ya dijimos, peso atómico del magnesio 24.31 más 16 del oxígeno por 2, eso me da 80.62 gramos de óxido de magnesio, ¿cierto? Ojo, 80.62 gramos de óxido de magnesio eh, van a absorber, ojo, 1204 kilojulios, mire. Entonces, ahí ya quedó cuadrado el factor de conversión, mire, teniendo en cuenta la ecuación química con su calor de reacción. Finalmente, pues acá eliminamos los gramos de óxido de magnesio, se eliminan con los gramos de óxido de magnesio y vamos a obtener entonces los kilojulios. Ahí está la respuesta, 602 kilojulios. Observen que nos da un valor positivo porque acá es un proceso endotérmico. Muy bien, finalmente tenemos el siguiente ejercicio que lo vamos a leer. Dice, a partir de las entalpías de formación dadas en la parte de abajo, calcular la entalpía de combustión del alcohol etílico en la siguiente ecuación química. Bueno, esta es la ecuación química, ¿cierto? Este es el alcohol etílico, reacciona con el oxígeno, produce dióxido de carbono y produce agua. La ecuación está correctamente balanceada, dos carbonos, 8 hidrógenos, 6 hidrógenos en los reactivos, 3 por 2, 6 hidrógenos en los productos. En los reactivos hay un oxígeno, tenemos en los reactivos 3 por 2, 6, 7 oxígenos, 2 por 2, 4 y 3, 7 oxígenos, balanceada correctamente. Ojo, dice acá calcular la entalpía de combustión del alcohol etílico. ¿Por qué hablamos de entalpía de combustión? Porque el alcohol etílico está reaccionando con el oxígeno. Y recuerde que cuando una sustancia reacciona con el oxígeno, a ese proceso se le da el nombre de combustión u oxidación. Por eso la pregunta es calcular la entalpía de combustión del alcohol etílico. Ahora, nos hablan acá de unos valores que nos están entregando. Dice la entalpía de formación de las sustancias que intervienen en la reacción química. Estos valores ya han sido determinados experimentalmente para cada sustancia y las podemos encontrar obviamente en los libros de química donde se encuentran estos temas o los podemos encontrar también en internet. Son valores que ya fueron determinados experimentalmente para cada sustancia. Eso es lo que llama entalpía de formación estándar para cada sustancia. Ojo, estándar acá, mire, esto, la bolita negra es lo que indica estándar. Estándar, ¿qué quiere decir? Que esos valores fueron determinados a una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados, es lo que indica estándar. A una atmósfera de presión y a 25 grados centígrados fueron determinados los valores de las entalpías de formación para cada una de estas sustancias. Entonces, acá tenemos que aplicar esta fórmula. Calor de reacción es igual a entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos.
Pero fíjense que acá le agregamos un símbolo más, sumatoria. ¿Por qué? Porque es que en los reactivos, como en los productos, observamos que hay varias sustancias. Miren, en los productos hay dos sustancias, en los reactivos hay dos sustancias. Entonces tenemos que sumar las entalpías de las sustancias que están en los productos y tenemos que sumar las entalpías de las sustancias que están en los reactivos y se hace el proceso expresado en dicha fórmula. Entonces, vamos a empezar acá. Buscamos entonces primero la entalpía de los productos. Entonces, en los productos, ¿quiénes están? Miren, está el dióxido de carbono, que mire, acá nos está mostrando la entalpía de formación del dióxido de carbono. Pero como en coeficiente 2, hay que multiplicar esta cantidad por 2. La del agua, miren, menos 285 kilojulios, pero hay un coeficiente de 3, entonces debemos multiplicarla por 3. Ojo, eso se suman las entalpías, menos la entalpía de los reactivos, ojo, del alcohol etílico. Está acá, miren, menos 277.65, se multiplica por 1 y da lo mismo. La del oxígeno, ojo, la del oxígeno es 0, que no hay necesidad de escribirlo. Veamos cómo nos quedaría, miren. Entonces, mire, calor de reacción, ojo que tenemos que utilizar corchetes y paréntesis para no equivocarnos, mire. Entalpía de formación estándar del dióxido de carbono, ojo que está en los productos, más la entalpía de formación estándar del agua, menos, ojo, abrimos corchetes, entalpía de formación estándar para el alcohol etílico, más la entalpía de formación estándar para el oxígeno. Entonces, finalmente, pues acá lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos teniendo en cuenta los coeficientes que observamos acá, ¿cierto? Por ejemplo, para el dióxido de carbono hay un 2 ahí, ¿cierto? Miren, entonces debemos multiplicar, miren, la entalpía de formación estándar del dióxido de carbono por 2. Ojo, más la del agua. El agua entonces, más 3, ojo, la entalpía de formación del agua dice que es menos 285.5, mire. Sí, mire, acá prácticamente es un proceso de matemático. Ahora viene acá menos, ojo, viene menos, ¿cierto? Menos lo que está en los reactivos, entalpía de formación del alcohol etílico, que es menos 277.65. Ojo, menos 277.65. Pero en los reactivos también está el oxígeno, entonces sumamos lo del oxígeno, 3 por lo del oxígeno, pero la entalpía de formación estándar del oxígeno es 0, ¿cierto? Entonces, pues ahí 3 por 0, 0, se irá a eliminar. Bueno, de acá en adelante prácticamente lo que queda es el proceso matemático, multiplicamos lo que está acá entre eh, los coeficientes, miren, te multiplicamos 2 por menos 393.7, me da menos 787.4, más por menos daría menos, al multiplicar 3 por 285.5, me da 856.5. Ojo, menos, ojo, sigamos acá, miren, menos por menos, ojo, mire, acá quedaría entonces, muchachos, quedaría entonces menos por menos, acá nos iría a quedar entonces, los signos se multiplican, ¿cierto? Menos por menos daría más. Entonces, el resultado que iríamos a obtener acá, mire, como pueden observar, ojo, mire, ya multiplicamos, finalmente sumamos estos dos resultados y obtenemos la respuesta final. Observen que la respuesta final me dio menos 1366,9 kilojulios, lo cual me indica que es una reacción exotérmica, porque el calor de reacción me ha dado negativo. Muy bien, dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima ocasión con otro tema muy importante de química. Muy bien, nos vemos luego. Adiós para todos.